Lo vamos a conversar a esta hora con el abogado y académico de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duche. ¿Cómo está, profesor? Hola, buenos días, Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias, muy bien. Yo por acá, muchas gracias por tomar contacto con toda Latinoamérica a través de News para hablar de algo que es relevante y que está pasando en distintas partes, en Perú, en Brasil, en Argentina, en Chile, también en Estados Unidos y en otros lados del planeta. Vemos dificultades entre las instituciones que también forman parte de la crisis de la democracia de la que hemos venido conversando a raíz de los hechos suscitados el domingo en Brasil, pero que es una conversación de fondo que está latente en también los estallidos sociales, por ejemplo, de Chile el 2019, en Hong Kong, en Colombia, en fin. Parte de eso tiene que ver con la desconfianza que hay entre la ciudadanía y las instituciones. Y parte de esa desconfianza tiene que ver con el cómo operan las instituciones. ¿Cuál ha sido el problema de la forma de nominar al cargo de fiscal nacional en Chile y que amerita una revisión hace mucho tiempo, que ha sido consensuada por los distintos actores del mundo político e institucional, sin embargo, con años de no ser reparada? A ver, yo creo que siempre es bueno tener presente el contexto general, como tú decías. Yo creo que los problemas que ha habido en el caso chileno en esta vuelta dan cuenta de un problema profundo de organización de nuestro sistema político y de que este no está promoviendo que los actores políticos, en este caso, por ejemplo, el Senado, se comportan de acuerdo a lo que uno esperaría es el mejor interés público, sino que aquí hay agendas de distinto tipo que han primado al momento de la votación. Pero salgamos de la cuestión más general. Lamentablemente le tocó a esta elección una expresión muy dramática del problema de mala organización de nuestro sistema político. Pero hay también un problema claramente de diseño del proceso de selección. Yo diría, habría que revisar, en mi opinión, las tres etapas. En mi opinión, una parte que esta vuelta nuevamente mostró ser muy problemática, pero había ocurrido esto en otras ocasiones, es la intervención de la Corte Suprema, en la elaboración de una lista de 5 nombres. En mi opinión, la Corte Suprema no ha mostrado vocación, no ha mostrado mucho interés tampoco, ni mucha experiencia en hacer un proceso de manera tal de que pueda hacerse un análisis riguroso, con un chequeo adecuado de los antecedentes de cada uno de los candidatos y de una forma que sea suficientemente pública y transparente, que le dote a esta lista corta de una legitimidad importante en términos técnicos, ¿cierto? Entonces, ahí hemos partido debilitados. Recordemos, para la gente tal vez no tiene idea, se presentaron 17 candidatos y lo que hace la Corte Suprema es que les da 10 minutos a cada uno de ellos para que expongan sin ninguna interacción, y sobre esa base y la base de los antecedentes que ellos presentaron, su currículum, se vota. Esto es absolutamente precario como fuente de información para tomar esta decisión. Pero además... Pero perdón, hay que señalar además que la Corte Suprema tampoco está vinculada con el Ministerio Público, que es relevante porque la gente podría decir que efectivamente el Ministerio Público pertenece al área de la justicia y entonces la Corte Suprema es el Tribunal Superior, pero no es así. No es así, es como que le pidiéramos a los odontólogos resolver los concursos de los cardiólogos, digamos. Claro. En el gran área de la salud tienen que ver, pero no tienen... Todos estudiaron Derecho. Exacto, pero no tienen necesariamente las competencias específicas, porque de hecho es un organismo autónomo del Estado que cumple una función distinta a la que tiene el sistema judicial. Pero además, de hecho, lo que subimos nuevamente en esta vuelta, ¿cierto?, fue que todavía siguen existiendo reuniones de distinto tipo que se tienen previamente y que probablemente explican las votaciones que realiza la Corte más allá del puro mérito de los candidatos. Estamos hablando de reuniones privadas. Privadas, ya sea formales, oficiales, registradas en el sistema, ¿cierto?, formal, o, ¿cierto?, se supo de algunas comidas que hubo, aun cuando se dieron explicaciones de que fueron en otro contexto. Pero la posibilidad de controlar que efectivamente haya sido otra conversación es muy baja. Entonces, aquí tenemos un problema, esto hay que cambiarlo. En mi opinión, hay que fortalecer esta parte técnica, la capacidad, exigirle a los candidatos presentar mucho más antecedentes, hacer una revisión más exhaustiva técnica de estos candidatos y además promover que todos tengan igual posibilidades de quedar electos si es que son buenos candidatos o candidatas. Parte, yo creo, del problema es que no se presentaron al concurso mucha gente. Yo conozco algunos casos de gente que hubiera sido espléndidos candidatos o candidatas, pero que sabían que para tener alguna posibilidad deberían haber hecho gestiones con muchos meses de anticipación. Gestiones de distinto tipo, ¿no? ¿Cierto? Es que hay algunos que han dicho públicamente incluso que hay gente, no sé, que tiene cierta confianza en la ciudadanía por su actuar como fiscal, que ha dicho, no nos hemos presentado porque sabemos que no hubiéramos obtenido los votos en el Senado, porque ahí hay otra parte de la
Bueno, pero esa es organización la o de otra la parte. institucionalidad. Claro, otra pata que me gustaría que usted también, a la que usted también se refiriera. El actuar del Senado, ya no en términos de ánimos personales, sino que el diseño institucional, el si se vota por rechazar o si se vota por aprobar, que sería algo que pudiera cambiar, o cómo es efectivamente permitido que se realicen reuniones. Porque es importante también, hay que entregar el contexto. Estamos hablando para toda Latinoamérica y quizás es difícil entender por qué se ha cuestionado el cargo de fiscal nacional desde la última elección, cuando se supo de conversaciones que tuvieron injerencia finalmente en cómo se llevaron las investigaciones en contra de algunos actores políticos o empresariales. Si usted pudiera dar ese contexto, sería importante. Bueno, parte del problema es que la elección pasada se supo con posterioridad a la elección del candidato que finalmente fue electo fiscal nacional, que hubo conversaciones con distintas bancadas de senadores en un contexto en donde en ese momento en Chile existía una persecución penal importante a la política por financiamiento ilegal de campañas. Y que para los senadores en esas conversaciones un elemento importante habría sido conocer la opinión, ¿cierto?, que tenían los candidatos en términos de cómo iban a llevar adelante esa persecución. Por tanto, esto, comprenderán ustedes, arroja todo tipo de dudas acerca, uno, de las razones que tuvieron los senadores para elegir al candidato y luego, ¿cierto?, puso en tela de juicio, cuestionó muy fuertemente el mandato del fiscal de la época. Por tanto, esperábamos que este tipo de prácticas, habíamos hecho el aprendizaje, no se iban a repetir. Ahora, ¿qué pasó en esta vuelta en el Senado, en mi opinión? A ver, partamos por una cuestión general. De la lista de 5 candidatos, el presidente de la República elige uno y requiere una ratificación de 2/3 por el Senado. La intervención de una fase política en el proceso, en mi opinión, no es algo que, por así decirlo, per se sea malo. Esto es un modelo frecuentemente utilizado en el derecho comparado, que haya una participación del Ejecutivo, alguna participación del Parlamento. Lo que ocurre, en mi opinión, es que la forma en que está regulada la participación de ambos en Chile, pero además la práctica, cómo se ha llevado adelante, ¿cierto?, han sido extremadamente problemáticas. Es lo que yo llamaba en otras entrevistas, terminamos perdiendo el pudor institucional. Claro. Realmente se han incurrido en conductas bastante impresentables, ¿cierto? Por ejemplo, que en prácticamente las 3 candidaturas, varios miembros del Senado, bancadas a veces completas y algunos miembros individuales, por la prensa, antes de que se escogiera por parte del Ejecutivo al candidato o la candidata que iban a presentar, ya estaban manifestando que no iban a votar por ciertas personas. Termina siendo una pugna entre las instituciones más allá de cuál es el mejor nombre para ocupar el cargo. Pero además, mire la señal. Desde el Senado se dice nos importa un bledo el procedimiento y la audiencia que tenemos ante el Senado porque no estamos dispuestos a votar por ciertos candidatos aún antes de escucharlo. O una senadora, por ejemplo, que decía, mire, yo no voy a votar por una candidata porque el gobierno no me ha contactado para hablar conmigo, sugiriendo que da lo mismo los antecedentes de las personas, la idoneidad técnica, la competencia que tenga esta persona o cuáles son los desafíos de la institución. Entonces, como digo, han sido un comportamiento bastante impúdico. ¿Qué cambios creo yo que habría que hacer en esta materia? En mi opinión, una vez que ya existe una lista corta, legitimada técnicamente con un procedimiento más riguroso ante un organismo distinto a la Corte Suprema, no existe ninguna razón de fondo para que no haya un sistema de audiencias públicas mucho más transparente, mucho más intenso, ante el Ejecutivo, incluso donde se pueda recopilar informaciones desde la opinión pública para que el Ejecutivo tome una decisión que sea mucho más fundada. Y luego, en el Senado, en mi opinión, es claramente necesario regular con mucho más precisión la audiencia ante el Senado, las inhabilidades, porque esto ha sido otro tema bastante impresentable en esta vuelta, de que ha habido senadores con vocería muy importante o con votos muy relevantes en las distintas postulaciones, ¿cierto?, que han tenido claros conflictos de interés, por ejemplo, porque fueron o personas cercanas a ellas han sido objeto de persecución penal por personas cercanas a quienes participaban o por la institución a las cuales ellos están enjuiciando. Entonces, esto evidentemente genera conflicto de interés. Ahí, de hecho, ayer hubo una polémica, ¿cierto?, sobre nuevamente la inhabilitación. Se terminó inhabilitando el presidente del Senado, pero diciendo un poco, mire, por prudencia lo hago porque las normas no me obligan a hacerlo. Está hablando del presidente del Senado, quien es compadre del fiscal nacional electo, nominado finalmente compadre por los dos lados. Ambos son padrinos de sus hijos. O sea, técnicamente compadre, no compadre en un sentido coloquial, ¿cierto? No, claro. Y por tanto, bueno, él terminó inhabilitándose, pero la regla, según él dijo, le permitía no hacerlo. Entonces, hay que regular la audiencia con mucho más previsión, las inhabilitaciones
y sobre todo, en mi opinión, el tema del quórum. La regla de quórum actual. Perdón, por favor. Déjame terminar la idea. Sí. La regla de quórum actual, que pide 2/3 del Senado, lo que ha permitido es que, ¿cierto?, una minoría pueda vetar candidatos, ¿cierto?, y una minoría que no necesariamente se mueve por el interés público, sino que por subjetividades de todo tipo o intereses no todos los más dignos, digamos, de considerar. Claro, y termina quedando un candidato que tiene también varios antecedentes que no necesariamente dan confianza a la ciudadanía, y termina quedando además él por, todo indica, algunos acuerdos políticos, o sea, conversaciones que hay entre el Ejecutivo y algunos grupos de partidos políticos o bancadas que dicen, ok, yo en este caso te voy a dar el apoyo porque es más cercano a mi gusto que el de otros. Lo que quiero preguntar ahora tiene que ver en parte con lo que veníamos conversando a propósito de Brasil. También lo conversamos a propósito del estallido social en Chile, que es el debilitamiento de las democracias, el debilitamiento de las instituciones que no logran respuesta, entre otras cosas. Tampoco generan confianza en la ciudadanía. No dan respuesta a las demandas y no generan confianza. Esta conversación en Chile se viene dando de forma seria desde, en el caso del fiscal nacional, la última elección, luego en el estallido social. Estamos a varios años ya, nada ha cambiado. No ha cambiado ni el comportamiento de los políticos. Como usted ha señalado, se han visto comportamientos bien impúdicos en esta misma elección. Uno hubiera esperado que, a raíz de lo que sucedió en la última, se cambiaran las actitudes. No cambió nada en términos de actitudes. Ni tampoco se ha logrado avanzar en el diseño institucional distinto, porque dejamos todo en manos de la Convención Constitucional, ahora en un nuevo proceso constituyente, y mientras tanto no hay nada que avance en términos de generar un diseño distinto que permita dar, como usted señala, mayor certificación, mayor calidad técnica a la elección, mayor confianza a la ciudadanía. ¿Cómo se puede avanzar eso? ¿Cómo se explica y cómo se puede avanzar? ¿Sigue siendo la política chilena un espacio donde se pretende controlar, mientras no sea obligatorio dejar de hacerlo, controlar estas decisiones a favor de los mismos? Bueno, este proceso fue muy decepcionante para mí, por lo que tú dices. No solo la elección pasada fue polémica, yo sigo este tema hace mucho tiempo. Las polémicas con el proceso de elección del fiscal nacional vienen desde la primera elección. La primera elección, simplemente para recordarlo, el gran debate, el gran escándalo estuvo en lo que se llamó un supremazo, porque la Corte Suprema dejó un 40% de los candidatos fuera por razones de forma. No habían presentado algunos certificados, por ejemplo, que eran abogados, cuando la gente que quedó fuera eran abogados muy reconocidos y alguno de ellos incluso era un ministro de Corte de Apelaciones. Pero en fin, entonces uno esperaba que en este proceso se manifestara un cierto nivel de madurez y aprendizaje institucional, y no lo ha sido. Y por eso te digo, esto es lo que me lleva a pensar que detrás de esta cuestión hay un problema de diseño institucional de nuestro sistema político, y me parece que lamentablemente este diseño institucional no puede sino resolverse estableciendo algunas bases en el contexto constitucional que estamos discutiendo. No es mi área de expertise, pero lo que yo estoy viendo hoy día es que nuestro sistema político está dejando a la presidencia con muy poco poder, no está estableciendo incentivos correctos para evitar un discolaje desatado que existe, no está promoviendo que la clase política tenga como primer norte el interés público, sino que aparecen todo tipo de otros intereses como que se imponen, ¿cierto?, que no establece mecanismos que permitan una accountability, una rendición de cuentas y un control, ¿cierto?, más intenso por distintos órganos o de la sociedad civil. Entonces, ahí hay un problema profundo. Como te digo, no es mi experticia, pero creo yo que el lugar oportuno, a propósito de lo que estamos viendo en este momento, debiera ser incorporar algunos de estos elementos al diseño institucional que viene en el debate constitucional. Por cierto, en materia de lo que estamos conversando, muchas de estas cosas se podrían avanzar con reforma legal. A eso me refiero, sobre todo porque la reforma constitucional ahora quedó con menos quórum, y efectivamente si hubiera acuerdo político se podría avanzar y no esperar un nuevo proceso y ver qué sucede con él. Sí, pero mira, la elección del fiscal nacional ya se produjo y tiene un periodo de 8 años. O sea, no estamos apurados para hacer un cambio mañana, y en cambio lo que yo estoy apreciando es que hay un enorme apuro en los senadores por promover malas ideas de cambio del Ministerio Público que solo van a empeorar esta situación. Déjame darte un par de malas ideas que se han señalado. Por ejemplo, un par de senadores señalaron en este proceso que tal vez la forma de evitar las presiones o lobbies que recibió el Senado era que estas votaciones del Senado fueran secretas.
Yo creo que eso solo puede empeorar la situación porque no se hace cargo de que va a seguir habiendo lobbies y presiones y que ellos van a abrir esas puertas, sino que más bien lo que va a hacer es que al ser votaciones secretas va a impedir que hagamos un control público de cómo votan los senadores para precisamente evitar tratar de establecer incentivos negativos a que les hagan ese lobby. Otra idea, en mi opinión, malísima que han venido planteando es que, como han dicho, mire, lo que pasa es que el cargo este es muy largo, en 8 años. Entonces, establezcamos un control a los 4 años intermedios a cargo del propio Senado, ¿cierto? Que podría, por así decirlo, con un cierto quórum, vetar a la figura del fiscal nacional y sacarlo. Bueno, esto es un tema que existen principios internacionales en la materia. Un principio central es el de la autonomía de los fiscales, precisamente para que puedan perseguir, entre otros, por ejemplo, a la clase política si es que comete delitos como los de financiamiento ilegal. Entonces, la pregunta es, ¿qué podría salir mal si aquellos que son potenciales a quien estoy persiguiendo tienen el poder de confirmarme a los 4 años? Probablemente todo, es poner al gato al cuidado de la carnicería. Por eso, en el ámbito internacional, lo que se ha recomendado en este tema es que para dotarle de este espacio de autonomía es mejor que los fiscales tengan una duración relativamente extensa. En derecho comparado se mueren entre 5 o 7 años. Tal vez en Chile es mucho y tal vez podemos discutir un acortamiento a 6 años, qué sé yo, por ejemplo, pero fija, sin renovación, porque el incentivo de la renovación probablemente genere un tutelaje de la clase política, ¿cierto?, los fiscales. Déjame poner un último ejemplo. Otros senadores han planteado que deberíamos avanzar hacia un sistema de elección popular. Este es un sistema extremadamente problemático en un único lugar. Y lo estamos viendo en Latinoamérica. El único lugar en el mundo que existe en los Estados Unidos, pero no a nivel federal, sino que a algunos nivel Estado. Y bueno, está muy documentado un conjunto de problemas que tienen, entre otros, de captura política, por lo complejo que significa llevar al ámbito electoral un cargo de este tipo. Claro, y efectivamente, como decía, en Latinoamérica estamos viendo otros problemas. Por ejemplo, en Bolivia la justicia también, los vínculos con que todo sea, o con que buena parte sea electo popularmente y termina siendo en alianza con los gobiernos. Finalmente se toman acciones que generan dudas respecto de la imparcialidad. O déjame plantearte la captura de la corrupción. Hoy día uno de los principales problemas del sistema de justicia en general, sistema judicial, Ministerio Público, según, por ejemplo, el relator de Naciones Unidas sobre la independencia judicial ha señalado, es la captura por las organizaciones criminales y corrupción. Entonces, tenemos que conocer un poquitito la experiencia comparada antes de andar proponiendo cuestiones que son derechamente tonteras. Necesito hacerle una pregunta final porque hemos estado hablando durante todos estos días de las acusaciones constitucionales anunciadas en contra de la ex ministra de Justicia a estas alturas por el caso de los indultos y también de otras acciones que pretende establecer la oposición. Y en su calidad de académico del derecho, quisiera preguntarle sobre el delito de prevaricación, que hay parlamentarios de Renovación Nacional, un partido de oposición, que ha señalado que podrían estar detrás de la acción del presidente Boric. Hay quienes anuncian acusaciones en la justicia por prevaricación tras los indultos. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? A ver, yo no soy muy experto en este tema en particular, pero en una primera mirada general, así por así decirlo, como un médico generalista, en una dolencia más específica, no me huele que esto tenga ningún piso serio, particularmente hablando de una institución en donde se le entrega por ley y por constitución un amplio nivel de discrecionalidad al presidente de la República. Otra cosa es que nos guste o no la existencia de esta institución. Pero no le veo mucho piso, Perfecto. Como digo, haciendo la alusión de que este no es particularmente mi tema de experticia. Muchas gracias, profesor Mauricio Duche, abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, experto además, como usted bien señalaba, recurrente entrevistado por estas materias vinculadas a la elección del fiscal nacional, un tema que ha sido noticia, pero que además nos sirve para reflexionar en toda Latinoamérica respecto de cómo se diseñan nuestras instituciones para darle más confianza a la ciudadanía y a ver si ayudamos a refortalecer la democracia. Muchas gracias, profesor. No, muchas gracias a ti. Que esté muy bien.